Hello everyone, hello, how is everybody doing? Welcome again to everybody. So today we have a lovely lesson as usual, welcome. We have lesson 106, clase 106, oh my goodness. Hemos llegado bastante lejos. Esta es la última clase en conectores que vamos a ver el día de hoy, que son bastante importantes, para pasar a la siguiente clase que son relative clauses. Y relative clauses ya es un tema bastante diferente, bastante amplio, bastante difícil, pero vamos, yo sé que lo van a hacer bastante bien también. Vamos a hablar acerca de la primera parte. Dice así. Con el fin de enseñarles esto, dice: We can contrast two ideas or situations within a sentence with although. Nosotros podemos utilizar, dice así, podemos contrastar dos ideas o situaciones en una oración con la palabra although. ¿Qué te parece así? Although the weather was very cold, we decided to go for a walk. Entonces podría yo decir a pesar de, o puedo decir también aunque, que es lo mismo en este contexto. The weather was very cold, el clima era muy frío, coma, we decided to go for a walk. Decidimos ir a caminar. En otras palabras, a pesar de que teníamos mucho sueño, teníamos que trabajar. O aunque, qué sé yo, aunque me dijeron que no podía lograrlo, pues me esforcé y lo hice. Por ejemplo. Aunque a pesar de, y vamos a la parte contraria, se llegó a dar el producto. O aunque nosotros le dijimos que no lo haga, él al final lo hizo. ¿Te das cuenta? Aunque a pesar, sucedió lo contrario. Otro ejemplo, the government passed the new law, although many people opposed it. Aunque el gobierno, dice, passed the new law, pasó la nueva ley, although many people opposed it. El gobierno pues aprobó esta nueva ley a pesar o aunque mucha gente se opuso. ¿A qué? A la nueva ley que el gobierno decidió. Por ejemplo, although tenemos una forma informal de decirlo que se llama though, que ustedes lo pueden ver acá. Y de forma informal nosotros lo podemos usar también. ¿Es lo mismo? Exactamente lo mismo. In the same way, lo usamos de la misma forma. Dice así. Though the weather was very cold, a pesar de que el clima estaba muy frío, y aquí lo tienes, cold, we decided to go for a walk. Decidimos ir por una caminata o a caminar algo, etc. Otro, the government passed the new law, though many people opposed it. Nosotros podemos usar la misma palabra, ¿te das cuenta? Ya sea although, que es un poco más formal, o lo podemos usar así, though. Se puede ir al principio, o puede ir también al medio de la oración. La palabra while, mientras, no es posible en esta clase de oración. Porque muchas personas podrían decir, profesor, mientras que el gobierno decidió esto, la gente pues decidió hacer esto otro. ¿Se podría poner? No. Aquí no se le podría aplicar la palabra while, por ejemplo. Next. Pero sin embargo, we can use while to contrast two aspects of the same thing. Podemos usar nosotros la palabra while, como ven aquí, to contrast, para contrastar two aspects, dos aspectos of the same thing. Dos aspectos de la misma cosa, por así decirlo. Or to similar things, o dos cosas pues similares. Within a sentence, en una oración. Por ejemplo, while I agree with the idea, I don't think it's very practical. Entonces, ¿qué pueden ustedes inferir aquí? While I agree with the idea, I don't think it's very practical. Do you think this works well? O sea, ¿podrían ustedes deducir que esto, pues, cae bien? Mientras, podría aplicar el significado aquí. I agree with the idea. Yo estoy de acuerdo con la idea. I don't think it's very practical. Yo no estoy de acuerdo o no creo que sea muy práctica, por ejemplo. Podría verse así. Yo, por ejemplo, podría interpretarlo como un mientras, aunque. También podría interpretarse así. Se podría interpretar como un mientras tanto. Se podría interpretar un si bien, por ejemplo. Entonces, aquí el while juega un papel fundamental, estimados. Si bien estoy de acuerdo con la idea, no creo que sea muy práctica, por ejemplo. Aunque
estoy de acuerdo con la idea, bla, bla. ¿Qué les parece aquí lo siguiente? Some of my friends have found work while others are still in employment. Y aquí tengo otro significado del while. Mira, algunos de mis amigos han encontrado trabajo, ¿no? Han encontrado trabajo. Mientras que otros están todavía desempleados, por ejemplo. Y aquí yo puedo utilizar lo que ustedes han visto. El while, pero con otro significado. En el primer significado, el while aquí, pues significa si bien, aunque, mientras que. En cambio aquí el while es mientras que, bien que, etc. Aquí la palabra although o though no es posible. Vamos a la número 3. When the contrast is expressed in a separate sentence, we use however. Cuando el contraste es expresado en una oración separada, nosotros utilizamos la palabra however, sin embargo. Sin embargo, es una forma muy refinada, de hecho, de decir pero. The government passed the new law. Punto. However, many people were against it. Sin embargo, muchas personas estuvieron contra ello. Otro. I agree with the idea. Estoy de acuerdo con la idea. I don't think it's very practical, however. Dice, no creo que sea muy práctica, sin embargo. Cuando decimos sin embargo es pues lo opuesto. Por ejemplo, podríamos decir, yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, no sé, los niños puedan estudiar arte en la escuela. Sin embargo, algunos deberían inclinarse más por la pintura, otros por música, etc. Entonces, sin embargo, es como algo opuesto, ¿no? En este caso, however. We use a comma to separate however from the rest of the sentence. Usamos una coma para separar el however, que es el sin embargo, del resto de la oración, por ejemplo. Dice, though can also go at the end of a separate sentence. ¿Se dan cuenta? Usamos though, también puede ir el though al final de una oración separada. Cuando dice separada es porque es esto, mira, hay un punto aquí. I agree with the idea. Estoy de acuerdo con la idea. I don't think it's very practical though. Dice, yo no creo que sea muy práctico. Aunque no creo que sea muy práctico. El although, en cambio, solo puede ir al principio. Si bien es cierto, es lo mismo. Pero nosotros colocamos although al principio. Podemos colocarlo al medio de la oración, porque es formal. Pero ponerlo al final, pues nosotros podemos poner el though al final, pero de una forma muy informal. Pero el although, si bien es cierto, es lo mismo, pero though sí puede ir al final, siempre y cuando, muy bien, como dice aquí, es una oración separada con un punto. Number 4. We can use prepositions. Podemos usar preposiciones también. Por ejemplo, in spite of. Esta parte es genial. In spite of. A pesar de. We can use prepositions in spite of and despite, que es lo mismo, with a noun, con un sustantivo. But not usually a personal pronoun. Podemos usarlo con un sustantivo, pero no usualmente con un pronombre personal, como el I, you, we, they, etc. ¿Para qué lo usamos? To express concession or contrast. Para expresar concesión o contraste. Por ejemplo, a pesar de, o a pesar de es lo mismo aquí, the cold weather, que el clima frío, we decided to go for a walk. A pesar del clima frío, decidimos ir para caminar un rato, ¿no? The government passed the new law in spite of or despite the opposition. Si te das cuenta, aquí el in spite of, despite, tiene un sustantivo al costado. Lo mismo, in spite of, despite of, tiene también otro sustantivo. Tiene sustantivo aquí, por ejemplo. Y luego dice, if we use these prepositions with a clause, si nosotros usamos estas preposiciones con una cláusula, we have to include the fact that. Tenemos que incluir the fact that, por ejemplo. Y dice así. Si usamos estas preposiciones, esta cláusula, tenemos que incluir, como lo explicamos en clases anteriores, el hecho de.
The government passed the new law in spite of, or despite the fact that. ¿Se dan cuenta? Si usamos con una cláusula, esta es la primera cláusula y viene la segunda cláusula. Entonces, el gobierno pasó la nueva ley a pesar del hecho que, y aquí viene la segunda cláusula, muchas personas estuvieron en contra de ello. Por ejemplo. De esa manera, pues, entendemos lo que quiere decir. Que el de fact that es un complemento para usar con una cláusula. No podríamos decir, el gobierno pasó una ley a pesar de mucha gente estuvo de acuerdo, a pesar del hecho que mucha gente no estuvo de acuerdo con eso. Y ahora viene la parte práctica. Very well. Dice así. In each question, complete the second sentence or pair of sentence. En cada pregunta, completa la segunda oración o el par de oraciones, dependiendo de lo que te pidan, so that the meaning is the same as the first sentence. Para que el significado sea el mismo de la primera oración. Por ejemplo. Or pair of sentences. O que sea un par de la oración, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere decir. Cuando dice par es porque hay doble en alguno. Dice así. Vamos con el ejemplo. Larry, espero que lo puedan ver bien. A ver, déjame ver si puedo agrandarlo un poquitín. Sí, para que ustedes lo puedan ver bien. Creo que ya se puede ver ahora mejor. Right? Larry is older than Meg, but she's taller than he is. Larry es mayor o mucho más viejo, digamos, que Meg. Pero ella es más alta que él, o de lo que es él. Entonces, miren cómo he transformado, completado esta segunda oración. Although Larry is older than Meg, a pesar de que Larry es más viejo, digámoslo así, o mayor que Meg, she's taller than he is. Ella es más alta de lo que él es, por ejemplo. Vamos a completar la siguiente parte. Creo que lo puedo poner con 16, 18, a ver. Number 1. In spite of the fact that it was dangerous, many people helped in the rescue. A pesar del hecho de que era muy peligroso, many people, muchas personas, helped, ayudaron, in the rescue, en el rescate, por ejemplo. Luego dice, many people helped in the rescue, although, muchas personas ayudaron en el rescate, aunque, although, ¿qué opinan? Although, muy bien, ahora sí. Vamos a ir simplificando esto para que pueda yo ayudarles. Aquí está many people helped in the rescue, very good. Y tengo although que reemplaza a in spite of, de manera que solamente me queda una cosa. Many people helped in the rescue, although in spite of the fact that, esto ya está puesto en el although. El although es lo mismo que haber puesto a pesar del hecho que. ¿Se dan cuenta? Lo único que me queda por poner es lo siguiente. It was dangerous. Ya está. Super easy peasy. Entonces tenemos que tachar algunas cosas para poder dar a entender lo siguiente. Es una especie de estar así a ponerlo así. Y tiene esta forma de poder de hacerlo así y así para cambiar el orden y empezar a tacharlo, pues nos va a dar la pista de cómo poder intercambiarlo. Many people continue to smoke cigarettes, although there is a serious warning on every packet. Vamos a poner esto aquí, por si acaso. Ya, muy bien. Dice, the warning on every packet, many people continue to smoke cigarettes. Entonces, many people continue to smoke cigarettes. Está aquí. Many people continue to smoke cigarettes. Está aquí. Perfecto. Although there is a serious warning on every packet. Aquí tenemos warning on every packet. Y tenemos warning on every packet. ¿Qué nos queda entonces? Although there is a serious, right? Entonces, ¿qué les parece?
cambiamos el although. ¿Qué podría ir en lugar de although? Podría ir despite, very good. O podría ir in spite of. Podría ir despite or in despite of, por ejemplo. Ups, vamos a ver esto. Ok, great. Ahora sí es much better. Puede ser despite o puede ser in despite of the warning. A pesar de la advertencia on every packet, many people continue to smoke cigarettes. Y le puedo cambiar el although con esto. Ahora, there is a serious warning, pues es lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí. Number 3. There were several stronger teams, but it was Greece that won the cup. There were several, o sea, hubieron muchísimos stronger teams, equipos más fuertes, but it was Greece, fue Grecia that won the cup, que ganó la copa, por ejemplo. Y tenemos lo mismo, there were several stronger teams, but it was Greece that won the cup. Tenemos una coma ahora, y ¿qué podría ir acá? Pues solo una palabra. Porque todo ya está colocado, si te das cuenta. Ha repetido completamente todo. Solo que aquí hay un punto. Porque hay dos cosas que debemos unir. Debemos unir esto. Muy bien. Primer cláusula 1, cláusula 2. Y solo quedaría colocar el conector que les he enseñado. En este caso, however. Y diría entonces, hubieron muchos equipos fuertes. Fue Grecia la que ganó la copa, sin embargo. O lo puedo poner de la otra forma. Puedo decir, hubieron muchos equipos más fuertes, pero fue Grecia la que ganó la copa. Ya sea de la forma A o ya sea de la forma B. Muy bien. Yo creo que se podía o se puede ver esta. Se puede ver, ya sea A o ya sea B. Se puede colocar. Vamos al número 4. Dice así. Although London is more expensive than the rest of Britain, many people prefer to live there. A pesar de que Londres es más costoso que el resto de Gran Bretaña, mucha gente prefiere vivir allí. Entonces, many people prefer to live in London despite. Mucha gente prefiere vivir en London a pesar. Si se dan cuenta, pues aquí todo esto ya está colocado aquí. Solo me faltaría un conector. ¿Qué conector es ese? El conector que hablaba con despite. ¿Te acuerdas cómo funcionaba? ¿Que hablaba de despite? ¿Qué te parece despite the fact that? A pesar del hecho que it is more expensive than the rest of Britain. Es más costoso que el resto de Gran Bretaña, por ejemplo. Número 5. My work is interesting, but it is not very well paid. Mi trabajo es interesante, pero no es muy buen o bien pagado en todo caso. Y tengo la palabra while. While it is not very well paid. No es muy bien pagado. Number 5. Entonces recuerden que nosotros tenemos la palabra aquí. It is not very well paid. Esto está aquí. Y tengo aquí pues la palabra que me falta es my work is interesting. El but refleja a while. En este caso. Es la combinación. Y yo lo que voy a hacer ahora, while my work is interesting. ¿Qué significa? Mira cómo lo podemos interpretar. Mira el primer enunciado. My work is interesting. Mi trabajo es interesante. But it's not very well paid. Pero no es muy bien pagado. O podría decir esto. Si bien mi trabajo es interesante, ¿vale? Si bien, while, it is not very well paid. No es muy bien pagado, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Lo puedo usar en la primera parte, lo puedo usar como la segunda parte. Very good. Finalmente, although Amy complained about exams, she got very good marks. A pesar de que Amy se quejó acerca de los exámenes, pues ella obtuvo buenas calificaciones. Amy complained about exams. Amy se quejó acerca de los exámenes. Entonces acá, punto. However, sin embargo,
coma, oops, yeah, however, very good. Sin embargo, she got very good marks. A pesar de que, pues, como dice aquí, se quejó de los exámenes, sin embargo, ella obtuvo buenas calificaciones. Por ejemplo. Ok, very good, that was very nice. Aquí yo les animo a que puedan completar la siguiente parte, un poco más compleja, como ustedes podrán verla. La completan, nos la envían a Facebook y nosotros con mucho gusto, como siempre, la podemos revisar, podemos ver cómo les va, les damos las respuestas, un poco de feedback y de esa forma pues ustedes van creciendo en el tema del inglés. Miren que nos faltan solamente unos 3 capítulos más. La última clase que es Reported is actually Relative Clauses y culminamos el curso de inglés. Está bastante sencillo como ustedes verán y cuenten con nosotros si tienen alguna pregunta, inquietud, algo que quisieran saber relativa y exclusivamente al curso, que nosotros podamos ayudarle. Thanks very much. Have a lovely day. Nos vemos en la siguiente sesión entonces. No olvides suscribirte a nuestros grupos de WhatsApp. Bueno, WhatsApp no realmente. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y compartir la clase como siempre para que mucha más gente pues, se pueda beneficiar del curso de inglés. Thanks very much. I'll see you around. Bye bye.